Vamos a hablar sobre la albahaca. La albahaca se considera una planta maravillosa. Es una planta aromática que tiene diferentes usos. Se utiliza fresca para los baños, para las limpias, también para la cocina. La alta cocina utiliza flores de albahaca y también como planta medicinal. La fama que tiene la albahaca es que es para el dolor de muela. La forma en cómo se puede justificar o validar, reforzar la idea que es para el dolor de muela, es que la albahaca tiene eugenol. El eugenol es una molécula del aceite esencial que hace actividad analgésica, antiinflamatoria, antiséptica en la cavidad bucal en general y en particular en el dolor de muela. Ahí actúa el eugenol y esa molécula está en la albahaca. Y esa es la fama que tiene albahaca, dolor de muela. Pero también problemas digestivos, aire en el estómago, diarrea, infecciones, problemas dermatológicos, es para la piel. Y bueno, la albahaca es originaria de la India y está llena de misticismo, de creencias, formas de curar de manera diferente, pues así que de eso está impregnada la albahaca. En la India se pierde en los tiempos de cuando empezó a surgir como especie, pero eso es el centro de origen, el famoso Indostán. Indostán es el nombre antiguo que tenía la India. Cuando llegan los británicos le cambian el nombre, pero es Indostán, es lo mismo que la India, y ahí fue el centro de origen de la albahaca. De esa plantita vamos a hablar ahorita en un contexto pues tal y como está la planta. Así que no le vamos a cambiar ni anexar nada, sino cuál ha sido su historia, cuál es la importancia y cuáles son las perspectivas agronómicas y económicas de esta planta. Así que en primer lugar pues vemos que la albahaca, ¿verdad?, su nombre científico, Ocimum basilico, de la familia de las labiadas, una planta maravillosa llena de misticismo. También se le conoce como la basílica o basílico, así en tiempos antiguos, la hierba real. Y hay varios tipos de albahaca. Hay dos famosas, Ocimum basilico, que crece en México, Centroamérica, Sudamérica, es la que trajeron los españoles en 1521, esa es un tipo de albahaca. Y la albahaca, que es la original, la albahaca de la India, que se llama Ocimum sanctum. Así le pusieron porque está impregnado de creencias religiosas, creencias comunes en la población, pues es una hierba aromática, 100%, es una planta anual, crece, es pequeña, como se puede ver aquí, crece pequeña, desde 50 centímetros hasta 70 centímetros de altura. La planta de albahaca tiene su tallo cuadrangular, o sea, como todas las especies de la familia de las labiadas, tienen un tallo cuadrado, tienen un tallo cuadrangular, así también la albahaca, un tallo duro, semileñoso, hojas pecioladas, tiene peciolo, flores blancas, labiadas, sumamente aromático. La alta cocina utiliza la albahaca fresca para aromatizar los platillos, pero también es medicinal y medicinalmente pues se utiliza vía oral, vía cutánea, de vez en cuando vía óptica para los oídos. Entonces pues siempre se ha utilizado la parte aérea.
no la raíz. La raíz no se utiliza como medicina, aunque todas las plantas tienen elementos químicos y probablemente la raíz tenga usos. No se le utiliza comúnmente y no está en el mercado. Este es el contexto de cómo está la planta, muy interesante. Y bueno, es originaria de la India. Originaria de la India y tiene mucha presencia en todo el mundo. Ahorita ya es cosmopolita, como sigue teniendo los dos ejes de uso, la vía alimenticia como condimento, como parte de la cocina, y la medicinal todavía sigue teniendo presencia. En la India, ¿verdad?, siempre a través del tiempo fue venerada como una planta sagrada. Desde hace mucho tiempo tenía ese grado de planta sagrada. La especie nativa, la especie original es Ocimum sanctum, que la diferencia en que tiene más periodo de vida, más de un año, y tiene tallo cuadrado y muy fuerte. Es otra clase de albahaca, como que más tosca, más dura. Y bueno, la siguen utilizando en su medicina tradicional de la India. Esta albahaca, a través del tiempo, en la India se le consagró a los dioses hindúes. Fue consagrada y era parte del ritual en la adoración de esos dioses. Uno que se llamaba Vishnu y otro Krishna. Vishnu y Krishna, dos dioses hindúes que lo relacionaban con la albahaca. Siempre se le consideró que la planta era protectora en la vida y después de la muerte. En México todavía también se utiliza la albahaca con esos pensamientos místicos. Así que esto del misticismo no solo es cuestión de México. Muchos pueblos en la tierra a nivel del mundo tienen ese pensamiento místico, esotérico, de creerle a una energía que puede hacerles daño o hacerles bien. Es algo abstracto, algo que está en la superestructura mental, pero no se puede negar porque esa es la idiosincrasia de los pueblos y se debe de ver tal y como es. De la India pasa a Europa a través del Mediterráneo, por ahí. Todo entró por el mar Mediterráneo. Ocimum basilico. Y la denominación Ocimum quiere decir oloroso, fragante, es lo que quiere decir en griego, porque se deriva de otra palabra griega que se llamaba osme, y es lo que significa Ocimum, oloroso, muy fragante. Y la palabra basilicum, que significa hierba regia o principal, así como basílica, la principal iglesia, o sí, basílica, de ahí viene la palabra basilicum. Fue tan importante que la tuvieron como una planta principal. Desde su surgimiento y desde su uso y desde su transmisión de un pueblo a otro, de una cultura a otra, siempre estuvo llena de misticismo, la albahaca, porque tiene gran cantidad de aceite esencial, despide mucho aceite esencial, queda impregnado el aceite esencial y esas características le hicieron muy propia. Así que los mismos médicos de los primeros siglos de la era cristiana, Dioscórides y Galeno, mencionaban que mejor no se tomara, que nomás se siguiera utilizando como amuleto. Médicos de la primera era cristiana así opinaban algunos. Otros médicos, como Plinio, decían, adelante, es excelente planta. O sea, ni en el mundo médico antiguo se ponían de acuerdo. Y el criterio de cada persona hacía la diferencia. Porque utilizaban en el siglo I de la era cristiana, del año 0 al año 100, la utilizaban principalmente para meteorismo, problemas digestivos con gran éxito, para problemas de retención de líquidos también con gran éxito, para promover la producción de leche,
Pero también tenía la contraparte, planta mística. Durante la Edad Media, hay que recordar que la Edad Media empezó en el año 300 y terminó en el año 1350. En esos 1000 años, la albahaca no perdió su lugar como planta mística. Los europeos llenaban costalitos, bolsitas de albahaca y las ponían en la casa, las colgaban en las casas o las cargaban en su bolsillo para que la protegiera de maldades, de algún daño. No algo que no comprendían, pero que intuían que había algo malo. Eran los tiempos de la Edad Media, oscurantismo. Entonces la albahaca ahí estuvo presente. Si ahorita en el México actual a la albahaca se le ve con respeto, que es una planta muy beneficiosa y que ayuda en la protección en contra del daño, por eso hay baños de albahaca, limpias con ramos de albahaca, no ha perdido su parte mística y sigue siendo planta medicinal. Afortunadamente no es tóxica, definitivamente no es tóxica, nunca ha hecho daño. Hay otros datos importantes, por ejemplo, los griegos y los romanos de la antigüedad la veían con recelo y bueno, la usaban simplemente para los pies con hongos. Siglos después se descubre que sí es para los hongos. Hasta ahí llegaba el uso de los griegos y los romanos. Era tan poderosa la albahaca que le llegaron a tener miedo. No la tomaban. Simplemente se la ponían en los pies para los hongos de los pies o pies inflamados. Así estaba la idea en Europa. Por ejemplo, en Francia, ahí la tomaban sin miedo. Los franceses eran un poco más ilustrados y no tenían miedo a la albahaca. La tomaban con gran éxito, para muchos beneficios para la cavidad bucal, todo lo que sucedía de inflamaciones. Siglos después se descubre que tiene eugenol, pero los europeos utilizaban la albahaca pues, para enjuagues y la tomaban para problemas digestivos y baños, pero no escapaban del mundo místico. También llenaban sus bolsitas y también las cargaban de albahaca. Tenían una creencia que para que saliera una albahaca poderosa, una albahaca muy aromática y muy curativa, los franceses gritaban cuando sembraban la albahaca. Era su ceremonia, era su ritual de la siembra. No era cierto porque lo mismo puede sembrarse y la planta crece, o sea, es un vegetal. Entonces, en Francia se tomó como una moda cuando se querían referir o insultar a una persona, siempre mencionaban, ya vas a sembrar albahaca. Ese dicho de que lleva la connotación que se referían a otra persona como ofendiéndola, ya vas a sembrar albahaca. Bueno, esas curiosidades que no pasan a otros niveles, simplemente en este caso la historia de la planta, pero no se sabía. Eso se llamaba despotricar. Entonces los franceses despotricaban. Despotricar quiere decir hablar sin consideración, diciendo insultos o barbaridades contra alguien o contra algo. Eso es despotricar. Y decían, ya vas a sembrar albahaca. Era una creencia. Hay otra creencia que en Italia se decía que cuando una mujer italiana ponía una maceta con una albahaca en un balcón, era una señal de que estaba preparada para recibir novio. Bueno, era más práctico porque los jóvenes que veían la albahaca en el balcón, pues ya se animaban a hacer charla con la muchacha, con la italiana. Y al fin y al cabo, pues era creencia, ¿verdad? Otra creencia, en el norte de Europa, los enamorados intercambiaban manojos de albahaca o retoños. Y ese intercambio era un simbolismo de que se juraban fidelidad. Al fin y al cabo, pues es creencia.
Y bueno, los haitianos, los de Haití también tenían creencias de los poderes de la albahaca, poderes de protección, poderes de traer fortuna, poderes de alejar males y atraer la buena suerte. Los dueños de las tiendas en Haití rociaban agua de albahaca alrededor de sus negocios para alejar malos espíritus y acercar la fortuna, la abundancia. Algo parecido, en México también hay creencia de cuando ponen las sábilas y es parte de la ideología de la gente. Bueno, pues así está la albahaca. Siempre se mantuvo el aspecto místico de la albahaca. Y siempre la albahaca estuvo en un contexto de discrepancias. Unos apoyaban, otros no apoyaban, otros adoraban albahaca, otros no. Siempre fue así. Siempre estuvo llena de creencias y contradicciones. Los médicos chinos también conocieron la albahaca, pues actualmente es parte de su herbolaria. Y la usan para tratar aflicciones del estómago, riñones, trastornos inmunológicos. Los chinos no tienen prácticamente creencias, ellos son más prácticos. Cultivan la albahaca, usan la albahaca y hacen negocio con la albahaca. O sea, son concretos. Todos los problemas digestivos con albahaca, problemas de los riñones, algunos trastornos en torrente sanguíneo relacionados con el sistema inmunológico, con albahaca. Ya más cerca en el siglo XI, la monja Santa Hidelgarda pues también cultivaba albahaca, usaba la albahaca y era famosa porque dentro de sus fórmulas para tumores cancerosos echaba gran cantidad de albahaca. Desafortunadamente no ha habido estudios farmacológicos que respalden esa práctica. Entonces era interesante, era una monjita famosa de Alemania que tenía la categoría de polímata. Una persona polímata es aquella que maneja muchas ciencias, ciencias exactas, ciencias abstractas y la teología. Usaba en las fórmulas para tumores cancerosos. Todo el siglo XVII, ¿verdad? De 1600 a 1700, todo el siglo XVII, en Europa se utilizó la albahaca para los resfríos, para parásitos intestinales, y en el siglo XVI, un poquito antes, fue cuando fue trasladada a México, Nueva España, Centroamérica, Sudamérica, todo el siglo XVI y parte del siglo XVII, se expandió el cultivo de albahaca y el uso. Y claro que viene cargada con todas las tradiciones. Y así creció, así se posesionó en México y así es planta mística, planta medicinal. Entonces, en tiempos más modernos, Europa le ha dado un enfoque más contemporáneo para la cocina. O sea que la alta cocina de Europa siempre van hojas de albahaca y aromatizan los platillos, adornan los platillos, ¿verdad? En Estados Unidos tuvo una época maravillosa la albahaca. En 1830 se consolida la medicina eclética estadounidense. La medicina eclética fue aquella que integró plantas medicinales, minerales, prácticas de la medicina tradicional. Los médicos de la medicina eclética utilizaban todo y eran famosos, resolvían problemas. De 1830 a 1940 estuvo presente la medicina eclética en Estados Unidos y ahí para toda dolencia albahaca de tipo dermatológico, digestivo, respiratorio. Se la daban a los alcohólicos para que dejaran de beber alcohol.
No se reportan éxitos, pero por lo pronto desparasitaban al individuo y algo se inhibía el deseo de beber alcohol. Lo daban para alcoholismo, para cólera, resfriados, estreñimiento, convulsiones, calambres, delirio, sordera, diarrea, hidropesía, disentería. Y un dato curioso, para los aburridos. No se había escuchado así que hubiera una medicina para los aburridos. Bueno, la medicina ecléctica estadounidense la aconsejaba para los aburridos. La medicina ecléctica, bueno, pues es como tonificante. El uso que le dan en Filipinas para todos los problemas de la piel, incluyendo cuero cabelludo, para la tiña, para los piojos y aseo en el cuero cabelludo, cocimiento de albácar. Y en Centroamérica, pues para los oídos, para el dolor de oídos le aplicaban le tapan los oídos con albácar y el aceite esencial tiene algún efecto. Pero nunca perdió su fama como planta medicinal. La ciencia ha hecho estudios farmacológicos interesantes. Tiene actividad antimicrobiana, principalmente en contra de los hongos. Epidemorphitum, ¿verdad? El tricofitón. Había razón cuando los griegos antiguos y los romanos antiguos le tenían algo de temor al albácar, y solamente para los pies. Pues sí, tenían éxito. Es antimicrobiana, combate las bacterias Escherichia coli, que provoca diarrea, cólicos y sudoración, las bacterias Pseudomonas aeruginosas que atacan las vías respiratorias y pueden provocar tos o dolor de pulmón, la Salmonella typhi a nivel digestivo, Staphylococcus aureus a nivel de la piel. Todo eso los ataca la albácar, o sea, hay fundamento. Tiene actividad antimicrobiana, o sea que también para el hongo aspergillus. El hongo aspergillus, ese ataca los pulmones, provoca dolor y bueno, ese hongo siempre está en los roperos que no se han abierto y están húmedos y ese penetra por las fosas nasales. Pero el aceite esencial de albácar pues los combate. Además, pues tiene actividad analgésica. Como tiene eugenol, es para el dolor de muela y es para el dolor de las encías. Tiene actividad antiespasmódica, como todas las plantas aromáticas. Si hacemos recuento, orégano, cedrón, epazote de comer, o todas esas plantas aromáticas actúan en el tejido liso y hacen actividad antiespasmódicas, quitan el dolor. Pues sí, la albácar para el dolor intestinal es analgésica y es antiespasmódica y además es antiinflamatoria, pero también para el acné. Es un dato interesante, porque hasta ahorita se sabe que para el acné pues es mercadela porque tiene ácido salicílico y hace actividad también antiinflamatoria en la piel y es para el acné, la mercadela, pero también la albácar. Bueno, pues se pueden combinar, eso es interesante. Pero por lo pronto la albácar para acné vulgaris, o sea, del común. Para los riñones es diurético, antiulcerogénico, desde el punto de vista farmacológico, ayuda para que no se presente la úlcera y si ya está, pues mejora. Antiulcerogénica, tiene actividad bradicárdica, o sea, cuando el corazón está muy acelerado, tomar albácar aquieta el corazón. También tiene actividad antioxidante, que esa actividad puede ser de utilidad para que no se presenten tumoraciones. Antihelmíntica y antifúngica. Todos esos estudios farmacológicos son de importancia para comprender del por qué el albácar tiene esa fama de ser buena planta medicinal por todos estos estudios farmacológicos. Y así están las hojas de las flores de la albácar,
Son blancas, hojas pecioladas, altura de 50 centímetros, y siempre se ha comercializado la parte aérea, siempre. En cocimiento suave, infusión o en tintura. De las tres maneras se puede preparar y se puede consumir. Y a través de los tiempos se ha demostrado que no es tóxica. No tiene elementos químicos neurotóxicos o algún otro elemento. No. El albácar es una planta noble, maravillosa, que le han cargado la mano, que algunos no la quieren, otros sí la quieren. El mundo místico, así es. Este es todo el resumen de los usos terapéuticos del albácar. Para mareos, para gastritis, parásitos, también para parásitos, para diarrea, empacho, antiinflamatorio, inflamaciones en general, inflamación de la piel, inflamación intestinal, problemas renales, ¿verdad? Dolores reumáticos, para el reumatismo también ayuda, tensión nerviosa y la otra mitad, uso místico. Y lo más destacado pues son las limpias. ¿Está? Independientemente de que si alguien cree o no cree en las limpias, pues ahí está. Es una mercancía que se compra en el mercado y son toneladas y toneladas de planta fresca que se comercializan. ¿Y a dónde va a parar? Pues a los centros de curación. Vía oral también se bebe, no hay problema. Y ahí está la evaluación farmacológica, interesante. Es antibiótica porque actúa contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus, el Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa. Todas esas bacterias son abordadas y son contenidas o eliminadas por los componentes químicos del albácar. Concretamente tiene acción antimicótica, Candida albicans, Trichoderma viridis, Aspergillus, ¿verdad? Y el tricofitón. Hongos que atacan la piel. Esto es lo interesante, los elementos químicos. Tiene aceite esencial. Sí, una planta muy aromática, muy agradable. Tiene aceite esencial y ha demostrado poseer propiedades antihelmínticas, antifúngicas, antibacterianas, por el aceite esencial. Ahí destacan los terpenos, que son responsables de relajar el músculo liso, responsables de la actividad antiespasmódica, analgésica y antiinflamatoria. En general del aceite esencial, pero en particular del grupo de los terpenos. Y aquí está otra molécula famosa, el eugenol. Presenta actividad antibacteriana, anticándida y analgésica. De mucho uso. Actúa calmando el dolor de muela, dolor de las encías, desinflamando las encías en enjuagues. Es importante, algunos baños vaginales para la candidiasis vaginal también. Hay otras plantas que tienen eugenol, muy importante. Ahí está el clavo, que también es para el dolor de muela, y tiene eugenol. El nuez moscada también tiene eugenol. Entonces, pues se pueden combinar, o la que se encuentre. La canela también tiene eugenol y ayuda para el dolor de muela. Entonces, es importante entender que los elementos químicos le dan certeza de uso a una planta medicinal. Los datos clínicos, por su actividad aperitiva, digestiva, espasmolítica, están indicados por vía oral en el tratamiento de inapetencia, digestiones lentas, meteorismo, aire en el estómago, aire intestinal, meteorismo,
Espasmo gastrointestinal. Un espasmo pues es un cólico, es un dolor. Entonces la albahaca es para el dolor intestinal. Dolor gastrointestinal, vómitos también para prevenir los vómitos, dolor de estómago, la tos convulsiva también, dolor de cabeza. Todo eso pues gracias a que tiene aceite esencial, ¿verdad? Tiene otros elementos químicos. Y tiene aquí un dato clínico: en 50 pacientes con periodontitis de supurativa crónica se les suministró extracto acuoso de albácar. Se observó que la infección bacteriana disminuyó en un 50%. Los pacientes mejoraron bastante. Todo eso es posible gracias a los elementos químicos y es el aceite esencial el más destacado. Tiene un flavonoide muy importante que se llama eriodictiol. Ese flavonoide lo tiene la dalia. Y la dalia es antiséptico, es antiinflamatorio y también lo tiene la albahaca, eriodictiol. Entonces la albahaca también es antiséptica y es antiinflamatoria porque tiene ese flavonoide, eriodictiol. Tiene taninos, muy importante, y los taninos son antidiarreicos, son para la caída de cabello, para detener la movilidad dental, para problemas dermatológicos, para inhibir la producción de agua a nivel intestinal y hacer la actividad antidiarreica. Son taninos los que tiene la albahaca. Es decir, que la albahaca es una excelente planta. Y hay buena noticia porque la albahaca es una planta cultivada. Hay ejemplares silvestres en su centro de origen. En la India, pues hay algunas especies silvestres. Realmente falta incrementar más el cultivo de plantas medicinales porque tienen buen mercado. Y la albahaca, pues es un ejemplo que se puede tener un cultivo comercial muy redituable, cultivando albahaca y curando con albahaca. Así que cultiva una planta, cultiva tu salud. Eso está interesante.